Hay historias que se cuentan durante siglos, leyendas que sobreviven al tiempo porque encierran algo más que simples relatos. Guardan el eco de hazañas imposibles. Entre ellas, una destaca por su misterio, su grandeza y su peligro: el robo del velocino de oro. No fue solo una misión de héroes, sino una prueba contra dioses, monstruos y destinos sellados por la sangre. Jasón y los argonautas no solo desafiaron a un rey, sino a una criatura inmortal, un guardián que nunca dormía y cuyo único propósito era impedir lo imposible. Pero, dime, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente enfrentarse a un monstruo que no puede ser vencido? No se trataba solo de fuerza, ni de valentía ciega. Se necesitaba astucia, magia y una voluntad capaz de desafiar la misma esencia del Olimpo. Esta es la historia de cómo Jasón, con la ayuda de la poderosa hechicera Medea, logró lo que nadie antes había conseguido: robar el tesoro sagrado de los dioses y burlar al dragón de Colcos. Y antes de continuar, ¿aún no te has suscrito? No dejes que esta historia se pierda en el olvido. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación te hará ver la mitología griega como nunca antes. Vamos, que esto apenas comienza. En los anales de la mitología griega, pocos artefactos poseen un resplandor tan legendario como el velocino de oro. Su historia comienza con Frixo y Hele, dos príncipes condenados al exilio por la furia de su madrastra. En un acto de piedad, el dios Hermes les envió un carnero alado de lana dorada, un ser divino nacido de Poseidón y la ninfa Teófane. Montados en la criatura, los jóvenes intentaron huir de su destino, pero solo Frixo logró sobrevivir al viaje, llegando al reino de Colcos, donde el rey Eetes le otorgó refugio. En señal de gratitud, el príncipe sacrificó al carnero y ofreció su piel dorada como tributo a los dioses, colgándola en un bosque sagrado. Pero el velocino de oro no era solo un símbolo de protección divina, sino que albergaba un poder místico y codiciado. Se decía que su lana resplandeciente podía sanar enfermedades, conceder la inmortalidad e incluso garantizar la victoria en la guerra. Por ello, muchos héroes soñaban con poseerlo, pues aquel que lograra obtenerlo sería bendecido por los dioses y destinado a la grandeza. No obstante, los dioses no entregaban su favor tan fácilmente. El artefacto estaba custodiado por un guardián temible, una criatura que no conocía el descanso ni la compasión. El rey Eetes, consciente del poder del velocino, no estaba dispuesto a permitir que cayera en manos equivocadas. Temiendo que su reino fuera invadido por guerreros ambiciosos, decidió confiar su protección a un ser formidable, el dragón de Colcos, una serpiente inmortal, despiadada y dotada de una fuerza sobrehumana. Bajo sus ojos hipnóticos y su veneno letal, el artefacto permanecería a salvo de cualquier ladrón que osara desafiarlo. La profecía era clara: solo un héroe bendecido por los dioses podría arrebatarle el tesoro. Y así, el velocino de oro se convirtió en el mayor desafío para los héroes griegos. La promesa de poder y gloria hizo que muchos intentaran obtenerlo, pero todos fracasaron ante la mirada inclemente del dragón, hasta que Jasón y los argonautas llegaron a Colcos con la intención de cambiar la historia. En la lejana tierra de Colcos, más allá del Mar Negro, se alzaba un reino envuelto en misterio y superstición. Gobernado por el rey Eetes, este territorio era famoso no solo por su riqueza y poder, sino por custodiar uno de los tesoros más sagrados de la mitología griega, el velocino de oro. Sin embargo, la verdadera leyenda del reino no era su monarca, sino la criatura encargada de proteger el artefacto, el temible dragón de Colcos. No era un simple animal, sino un ser de origen divino, inmortal, despiadado y con una única misión: impedir que cualquier ladrón se apoderara del velocino. El dragón no era como las serpientes comunes. Se decía que su cuerpo gigantesco podía rodear un bosque entero, que su piel era impenetrable y que sus ojos ardían con el fuego de los dioses. Pero lo más aterrador era su maldición. Nunca dormía. Día y noche, su mirada vigilaba el velocino,
y cualquier intento de acercarse terminaba en un desenlace sangriento. Algunos afirmaban que su origen se remontaba a tiempos ancestrales, cuando los titanes aún gobernaban la tierra, y que había sido creado por los mismos dioses como castigo para los mortales ambiciosos. La maldición que ataba al dragón a su misión era un secreto que pocos conocían. No estaba allí solo por voluntad de Etes, sino porque su propia existencia estaba ligada al artefacto. Mientras el velocino permaneciera en Colcos, la serpiente jamás encontraría descanso. Algunos sacerdotes aseguraban que la bestia deseaba la liberación, pero que su propia naturaleza inmortal le impedía traicionar su deber. Otros creían que su destino era sufrir eternamente como castigo por una antigua ofensa contra los dioses. Lo único cierto era que nadie, ni los más valientes guerreros ni los hechiceros más sabios, había logrado jamás engañarla o derrotarla. Así, Colcos se convirtió en una tierra prohibida para los héroes, un lugar donde incluso los dioses parecían dudar en intervenir. Pero todo cambió cuando Jasón y los argonautas arribaron con una misión imposible: robar el velocino de oro y burlar al guardián inmortal. El rugido de las olas anunció la llegada de la legendaria nave Argo a las costas de Colcos. A bordo, Jasón y sus argonautas, un grupo de los héroes más valientes de toda Grecia, contemplaban la tierra que guardaba su destino. Su misión era clara: debían apoderarse del velocino de oro y llevarlo de regreso a Iolco, cumpliendo así con la prueba impuesta por el rey Pelias. Pero sabían que no sería fácil. Colcos no era un reino cualquiera, y su gobernante, el astuto Eetes, no entregaría el artefacto sin resistencia. Jasón era un héroe, pero no un insensato. Sabía que enfrentarse directamente al dragón de Colcos era una sentencia de muerte. Antes de recurrir a la fuerza, intentó la vía diplomática. Junto a sus hombres, acudió al palacio de Eetes y le pidió el velocino como una muestra de buena voluntad entre reinos. El rey, desconfiado y calculador, fingió considerar la propuesta, pero en su interior ya había decidido que ningún extranjero se llevaría su tesoro sagrado. En lugar de rechazarlo abiertamente, le impuso a Jasón un desafío imposible. Debía demostrar su valía completando 3 pruebas mortales antes de reclamar el velocino. Las pruebas eran una trampa mortal. Primero, debía domar a los toros de Hefesto, criaturas de bronce con aliento de fuego que devastaban todo a su paso. Luego, tenía que arar un campo maldito y sembrarlo con dientes de dragón, de los cuales nacerían guerreros espectrales dispuestos a matarlo. Y finalmente, si sobrevivía, aún debía enfrentar al dragón de Colcos, el guardián inmortal que ningún hombre había vencido jamás. Eetes estaba convencido de que Jasón perecería antes de llegar siquiera al bosque sagrado. Pero los dioses tenían otros planes. Entre los asistentes a la corte se encontraba Medea, la hija del rey, una poderosa hechicera con sangre divina en sus venas. Atraída por la valentía de Jasón y ayudada por la influencia de la diosa Afrodita, Medea decidió traicionar a su padre y ayudar al héroe a superar lo imposible. Con su magia, la batalla contra el dragón de Colcos dejó de ser una condena y se convirtió en un juego de astucia y poder. A lo largo de la mitología griega, muchos héroes confiaban en su fuerza para vencer a monstruos y enemigos, pero Jasón sabía que el dragón de Colcos no era una bestia cualquiera. No bastaba con blandir una espada o lanzar una lanza. Su verdadero poder no estaba solo en sus colmillos venenosos o en su piel impenetrable, sino en su mente despierta. Nunca dormía, nunca titubeaba, y parecía capaz de anticipar cada movimiento de su oponente. No era un simple monstruo, era un símbolo de la eterna vigilancia de los dioses. Medea, con su conocimiento de las artes místicas, le reveló a Jasón un terrible secreto. El dragón no solo protegía el velocino de oro, sino que estaba atado a una maldición divina que lo hacía invencible contra la fuerza bruta. Su debilidad no residía en su piel ni en su veneno, sino en su mente incansable. Si lograban confundirla, si podían encontrar una manera de alterar su eterna vigilia, tal vez podrían robar el artefacto sin necesidad de una lucha directa. La clave no estaba en la violencia, sino en el engaño.
Los dioses valoraban la astucia tanto como la fuerza, y Jasón debía usar su ingenio si quería sobrevivir. Medea tenía un plan. Preparó un brebaje con hierbas sagradas y lo convirtió en un potente somnífero, algo que ninguna espada o lanza podría lograr. Pero había un problema. El dragón no comía ni bebía, pues su existencia era puramente mística. Entonces la hechicera recurrió a otra estrategia, un cántico hipnótico, una melodía impregnada de magia que lentamente debilitaría la mente de la bestia y la sumiría en un letargo forzado. No lucharían contra el dragón, lo harían dormir por primera vez en su existencia. Jasón observó el bosque sagrado desde las sombras, sabiendo que tenía solo una oportunidad. Mientras Medea pronunciaba sus palabras encantadas, la serpiente comenzó a parpadear por primera vez en la eternidad. Su gigantesco cuerpo se agitó, como si la misma idea del sueño fuera ajena a su naturaleza. La magia de Medea funcionaba, pero el tiempo apremiaba. Cada segundo que pasaba acercaba a los argonautas a su destino, o a la muerte. Medea no era solo la hija del rey Etes, era una de las hechiceras más poderosas de la mitología griega, descendiente del dios Helios y experta en las artes oscuras. Sin su ayuda, Jasón jamás habría tenido una oportunidad contra el dragón de Colcos. Desde el momento en que decidió traicionar a su padre y ayudar al héroe, supo que no podía fallar. Los dioses observaban, y su destino estaba ligado al de Jasón. Así que, usando su conocimiento ancestral, Medea preparó un hechizo que desafiaría las leyes divinas. Haría dormir a la criatura que nunca descansaba. La magia no era una herramienta de simple uso. Requería sacrificios y rituales. En la oscuridad de la noche, Medea reunió hierbas sagradas, mezclándolas con sangre de sacrificio y cenizas de antiguas ofrendas. El conjuro debía ser perfecto, pues el dragón no era un ser común, sino una criatura ligada al mismo destino del velocino. Con cada palabra susurrada, el aire a su alrededor vibraba, como si la misma tierra sintiera el poder de su hechizo. La magia era más que simples palabras, era la voluntad de los dioses manifestándose en el mundo mortal. Pero la hechicera sabía que la magia por sí sola no bastaba. Además del cántico hipnótico, Medea ungió el cuerpo de Jasón con un ungüento protector, una mezcla de aceites y encantamientos que le permitiría resistir el veneno del dragón en caso de que el plan fallara. «No confíes solo en la magia, confía en tu astucia», le advirtió. Jasón debía moverse con sigilo, evitar la mirada hipnótica de la bestia y actuar con precisión. Si el hechizo no surtía efecto de inmediato, un solo error podría costarle la vida. Cuando el héroe finalmente se acercó al bosque sagrado, la voz de Medea comenzó a fluir como un susurro en el viento. El dragón de Colcos se retorció, resistiéndose a la extraña sensación de pesadez en sus ojos. Nunca antes había sentido sueño, nunca antes su mente se había nublado. La maldición que lo mantenía despierto estaba siendo desafiada. Jasón, oculto entre las sombras, esperó el momento preciso. El destino del velocino estaba a punto de decidirse. El aire en el bosque sagrado estaba cargado de tensión. Jasón avanzó con cautela, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Frente a él, el dragón de Colcos se retorcía inquieto, resistiendo el hechizo de Medea con una furia silenciosa. Sus ojos dorados brillaban con un odio primigenio. Su lengua bífida probaba el aire en busca de intrusos. Aunque su cuerpo parecía debilitado, su instinto asesino seguía intacto. No bastaba con adormecerlo. Jasón aún debía encontrar la forma de tomar el velocino sin despertar a la bestia. Pero el héroe sabía que no podía esperar demasiado. Cada segundo que pasaba, el hechizo perdía fuerza. Jasón se acercó con la agilidad de un cazador, manteniendo su mirada lejos de los hipnóticos ojos de la criatura. A solo unos metros, el velocino de oro colgaba resplandeciente de las ramas del árbol sagrado, su brillo etéreo iluminando la oscuridad del bosque. El héroe extendió la mano, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba a punto de desafiar a los dioses. Y entonces todo se desmoronó. El dragón,
En un último esfuerzo de resistencia, lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre Jasón. Su inmenso cuerpo serpentaba entre los árboles, derribando troncos y levantando una tormenta de polvo. Jasón rodó por el suelo, esquivando por poco la embestida de la bestia. No había escapatoria. Debía luchar. Con la espada en mano, intentó atacar, pero la piel del monstruo era como acero divino. Nada podía atravesarla. Fue entonces cuando recordó las palabras de Medea: no intentes vencerlo con la fuerza, engaña a su mente. Con un destello de astucia, Jasón tomó la pócima restante y la arrojó directamente en los ojos del dragón. La criatura rugió, sacudiéndose violentamente, su visión nublándose por la magia. Su voluntad, que había resistido siglos de vigilias, finalmente cedió. Su inmenso cuerpo cayó pesadamente sobre la tierra, y por primera vez en su existencia, el guardián de Colcos quedó inmóvil. Jasón no dudó. Corrió hacia el árbol sagrado, arrancó el velocino de sus ramas y levantó el artefacto sobre su cabeza. La misión estaba cumplida, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. El instante en que Jasón sostuvo el velocino de oro en sus manos, supo que no había tiempo para celebraciones. El dragón de Colcos yacía inmóvil, pero su batalla aún no había terminado. Desde el palacio, el rey Eetes sintió la traición de su propia sangre y, consumido por la ira, ordenó la captura de los argonautas. Su ejército partió de inmediato, marchando con antorchas y lanzas hacia el bosque sagrado. Si atrapaban a Jasón, su destino sería peor que la muerte. Pero el peligro más grande no venía de los hombres de Colcos, sino de los dioses mismos. El velocino no era un simple trofeo, era un artefacto divino, y los dioses no miraban con buenos ojos a los mortales que osaban desafiar su voluntad. Hera y Atenea, quienes habían favorecido a Jasón, lo protegían en secreto, pero Zeus no era tan indulgente. El Olimpo temblaba ante la posibilidad de que un simple humano pudiera desafiar los designios divinos. Las tormentas comenzaron a formarse sobre el mar, y la ira de los dioses se hizo presente en el cielo. Mientras tanto, los argonautas ya estaban preparados para huir. Medea, conociendo la furia de su padre, no dudó en usar su magia para retrasar la persecución. Desató una niebla espesa sobre el bosque y lanzó un hechizo que confundió a los soldados, haciéndolos perderse entre las sombras de los árboles. Pero su sacrificio tenía un precio. Sabía que al ayudar a Jasón, jamás podría regresar a Colcos. Se había convertido en una exiliada, traicionando a su propia sangre por el hombre que había elegido amar. Cuando finalmente alcanzaron la nave Argo, el viento cambió, y las aguas parecieron abrirse ante ellos. Con el velocino resplandeciendo en la proa, Jasón dio la orden de zarpar. Habían logrado lo imposible, pero aún estaban lejos de estar a salvo. Los dioses no olvidaban, y el viaje de regreso sería tan peligroso como el robo mismo. La furia del Olimpo los perseguiría hasta el final de sus días. El dragón de Colcos había caído en un sueño profundo, vencido por la magia de Medea y la astucia de Jasón. Por primera vez en su existencia, el guardián inmortal del velocino de oro no cumplía su misión. Sin embargo, su derrota no significaba su muerte. Su carne era imperecedera, su espíritu estaba atado al bosque sagrado y su esencia estaba ligada a los designios divinos. Los dioses nunca habían permitido que una criatura como él fuera destruida. Cuando el rey Eetes llegó al bosque sagrado y vio el árbol desnudo, supo que todo estaba perdido. Su más grande tesoro había sido robado, y su guardián, su última defensa, yacía en el suelo sin moverse. Pero lo que más lo aterraba no era la furia de los dioses, sino lo que sucedería cuando el dragón despertara. ¿Seguiría siendo el guardián del velocino, o su fracaso lo había condenado a otro destino? Los relatos cuentan que, al cabo de un tiempo, la criatura despertó. Sus enormes ojos, que nunca antes habían conocido el sueño, se abrieron con un brillo diferente. Algo en él había cambiado. Ya no sentía la necesidad de vigilar, ya no estaba atado al árbol sagrado. Algunos dicen que los dioses lo liberaron de su maldición, permitiéndole vagar por el mundo en busca de un nuevo propósito.
Otros aseguran que su fracaso lo convirtió en una sombra de lo que una vez fue, una criatura errante condenada a existir sin sentido ni misión. Sea cual fuera la verdad, el dragón de Colcos nunca volvió a ser visto en su bosque. Pero su leyenda no desapareció. Los marineros hablaban de un ser colosal deslizándose entre las olas. Los viajeros juraban haber visto una sombra serpenteante entre montañas lejanas. Algunos creían que aún buscaba el Velocino, tratando de cumplir con su antigua tarea. Otros afirmaban que había jurado venganza contra los descendientes de Jasón, esperando el momento de reclamar lo que le fue arrebatado. Porque aunque los dioses pueden olvidar, los monstruos nunca lo hacen. Las leyendas de la mitología griega nos han enseñado que los dioses juegan con el destino de los mortales, pero también que los héroes pueden torcer la voluntad del Olimpo con astucia y coraje. Jasón no era el más fuerte, ni el más poderoso, pero tenía algo que cambió su destino: la determinación de desafiar lo imposible. Con la ayuda de Medea, logró vencer a un guardián inmortal, robar un artefacto sagrado y escapar de la ira de los dioses. Pero, ¿realmente ganó? Porque si algo nos deja esta historia, es una pregunta: ¿vale la pena desafiar el destino cuando los dioses están en tu contra? Jasón y sus hombres lograron su objetivo, pero el precio que pagaron fue más alto de lo que imaginaron. La mitología está llena de advertencias disfrazadas de gloria, y esta es una de ellas. El dragón cayó en el olvido, pero la maldición del Velocino continuó, y la historia de Jasón y Medea no tuvo un final feliz. Y ahora dime, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías desafiado al dragón y a los dioses por la promesa de la gloria? ¿O habrías respetado el destino que ya estaba escrito? Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y antes de que te vayas, veamos qué tan héroe eres en esta misión. Si aún no has dado like, hazlo ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita para más historias épicas. Y no te pierdas los 2 videos que te dejo aquí en pantalla, te aseguro que te van a encantar. Nos vemos en la próxima aventura.